Estamos en la última actividad de la primera competencia y esta trata de diseño modular. La modularidad consiste en dividir un problema complejo en otros problemas menos complejos que nos permiten llegar a resolver ese problema mayor. Esta técnica también recibe el nombre de divide y vencerás. Los módulos rompen con la estructura monolítica que suele tener los algoritmos. Es decir, desde que inician, continúa hasta que acaba. Pero cuando se empieza a utilizar módulos, se introduce un aspecto funcional. Es decir, tú vas recorriendo tu algoritmo y de acuerdo a cómo vayas necesitando ciertos conjuntos de bloques de código, los mandas a llamar a la función a la cual pertenecen. Así, si necesitábamos repetir 10 veces algunas operaciones, no tienen que ser parte esas instrucciones de esas 10 veces de la estructura principal, sino que nosotros podemos tenerla por separado en una función y simplemente mandarla a llamar. Esto es muy útil cuando se sacan ciertas operaciones críticas del bloque principal del programa en el aspecto del mantenimiento. Si de repente sacamos los cálculos de áreas en una función que se llama calcular área del triángulo, yo necesito revisar cuál fue la función o la fórmula empleada, no tengo que navegar todos los símbolos o todas las instrucciones hasta encontrar en cuál renglón se encuentra el cálculo de esa área, sino directamente me voy a la función donde sé que se calcula esa área. Entonces nos agiliza mucho el mantenimiento. El detalle a tomar en cuenta es que en Raptor y en PCInt y en los lenguajes de programación vamos a encontrar que todos los módulos, además del cuerpo de instrucciones que ejecutan, tienen dos características más. Una son parámetros, que es una lista de valores que puede recibir. Aquí vemos que los parámetros pueden ser de entrada, porque se introducen al módulo, y pueden ser de salida, porque son valores que van a ser originados dentro del módulo y van a ser enviados hacia afuera del módulo, mayormente a nuestro programa principal o main. Lo importante acá es que estas salidas, ya cuando tomamos un lenguaje de programación, reciben el nombre de retorno y solo se permite uno. Aquí el Raptor nos puede permitir más de uno y es algo que quizás con lo que debamos lidiar si nos queremos ir preparando para la experiencia de la programación ya en lenguajes de programación. Raptor tiene un modo novato y aunque suene feo, facilita el manejo de módulos sin tener que hacer explícito el paso de parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos el cálculo de un área. El bloque principal o el main se lee el radio de un círculo,
Luego se manda a la función calcular área. Quiero hacer notar cómo es el símbolo específico del módulo, que es un rectángulo que tiene una flecha, la cual nos manda a calcular área. Vemos que aquí de estar en la pestaña main pasamos a estar en la pestaña calcular área. Aquí área es igual a 3.1416 por radio. Finaliza y regresa al bloque principal. Esto no requerimos pasar ningún parámetro a calcular área. Es muy sencillo, es muy entendible, pero no nos sirve. Lo siento, no sirve si nos queremos preparar para la programación real. Entonces tenemos que habilitar dentro de Raptor un modo llamado intermedio. Nos vamos a ir a la opción Mode del menú de Raptor y vamos a tener que indicar Intermediate. Con esto vamos a estar forzados a el envío explícito de parámetros, pero es así como se debe hacer. Entonces vemos que cuando creemos nuestro módulo va a ser distinto, nos va a pedir calcular área, que es el nombre del módulo. También nos va a pedir cuáles van a ser los parámetros que se van a introducir. Estos parámetros, cuando se definen, los podemos elegir input, output o ambos, como vemos en esta imagen grande. Input pues son parámetros de entrada, que son valores que se introducen a la función. Output, que son parámetros que van a utilizarse como retorno, y tanto entrada y salida, input, output, que no son muy comunes, pero que se puede aplicar en situaciones muy específicas. En este ejemplo vemos cómo aquí ya cambió y la llamada de la función no solo indica el nombre de la función, sino que también indica los dos parámetros que estamos enviando. Uno se llama radio, que es el que leímos, el radio del círculo, y otro se llama área, que es donde vamos a recibir el área calculada. Cuando se brinca a la función, aquí aparece in radio, indicándose qué radio es de entrada, out área, indicando que área es de salida. Entonces área va a ser igual o va a recibir el valor de 3.1416 por radio, y esto, si vemos, no cambió para nada, pero sí cambió que estamos especificando los parámetros. El resultado tampoco cambió, pero esta forma intermedia, según Raptor, es la manera adecuada de programar módulos. ¿Cómo funcionan entonces los módulos? Vamos a suponer que inicia el algoritmo, se plantea que se imprima operaciones sobre dos números. Se lee el número 1, se lee el número 2, se muestra un menú que indica 1 sumar, 2 restar, 3 multiplicar, 4 dividir, y si la persona oprime la tecla 0, se acaba el algoritmo. Entonces, ¿qué pasa si inicia? Opción 0, porque pudo ser que desde el principio la persona no quisiera ejecutar nada, así que se pregunta si oprimió 0. Si oprimió, por ejemplo, 2, que quiere hacer una resta, después de que vino por acá, se hizo la evaluación y se determinó que vale 2, se entra a las selecciones del menú. La opción ingresada fue 1, no, porque pidió hacer una resta. Así que se toma el camino de no y llega a esta otra selección. ¿La persona introdujo 2? Sí.
¿Por qué quiere hacer una resta? Bueno, toma el camino de yes y acá se topa con una función que lo va a mandar a restar. Así que brinca aquí. Por eso es que ya no es una programación monolítica, sino que ahora es una programación funcional o modular. Se calcula la resta, se imprime el valor de la resta y cuando se llega a end, no se acaba el programa. Se retorna a este punto y este punto lo que hace es repetir el bucle. Es decir, vuelve a presentar un menú. Vamos a tomar otro color. A lo mejor lo que la persona quiere hacer en este caso es una multiplicación. Así que aquí oprime el botón 3. Oprimió el botón 3. Se hace la evaluación. Y se pregunta, ¿la opción es 1? No. Viaja a esta condicional. ¿La opción es 3? No. O sea, la opción es 2. No, porque se ingresó la 3. Así que avanza aquí. Encuentra que la opción introducida es 3. Así que toma la línea del yes y va a invocar a la función multiplicar. Va a brincar acá. Se va a hacer el cálculo y cuando finalice se va a ubicar en esta línea. Y se repite el bucle hasta el momento en el que el usuario introduzca el valor 0 y eso va a hacer que se continúe por acá y se finalice. Tendríamos así un menú, pero un menú para novatos. Acá estaría también el menú ya con paso de parámetros. ¿Y cuál es la única diferencia? No es demasiado complejo, porque como ya leímos número 1 y número 2, cuando se detecte que se pidió hacer una suma va a tener el envío del número 1, el número 2 y el resultado va a ser el retorno. Y vemos que restar manda el número 1, el número 2 y el resultado. Y el multiplicar manda número 1, número 2, resultado. Dividir manda número 1, número 2, resultado. Entonces, realmente no va a cambiar demasiado esto. Solo la función en la manera en cómo está recibiendo los valores. ¿Sí? No es demasiado complejo. Es cuestión de practicar. Y lo vamos a hacer. En PCInt, nosotros podemos, o debemos, mejor dicho, iniciar con las estructuras de las funciones. Y vemos que tiene una estructura muy específica. Aparece la palabra clave, función. Luego viene el nombre del parámetro que es el retorno. Aquí el retorno se llama resultado. Luego viene el nombre de la función. Y luego vienen los parámetros. Aquí es el parámetro A y B, A y B, A y B, A y B. Dentro de la función viene el cálculo. El resultado es A entre B para dividir, A por B para multiplicar, A menos B para restar y A más B para sumar. Y es todo. Es absolutamente todo. Ya hicimos acá las 4 funciones. Y en nuestro algoritmo, pues aparece ahí, se pide el número 1, se pide el número 2, se le muestra el menú al usuario. Todo eso ya lo hemos dominado. Y lo único que sería para introducir los módulos es esto. Si la respuesta es 1, invoco a sumar, mandándole número 1 y número 2. Y el valor que se retorne, se lo asigno a resultado. Con restar, con multiplicar y con dividir es exactamente lo mismo.